Hola amigos televidentes de Ojalá y Tele Santo Domingo. Aquí estamos en un nuevo encuentro, esta vez sobre ciencia y biotecnología con la doctora Giselle Saures Martínez, cubana del Centro de Inmunología y el CIM. ¿Cómo está, doctora? Muy bueno de aceptar nuestra petición de entrevista. Vamos a hablar sobre el encuentro que hubo sobre los nuevos medicamentos cubanos que están ya registrados en el país y que están siendo usados como terapia para el cáncer. Buenos días, Ángela, y para mí es un placer que me haya invitado a su canal y bueno, desde luego hacer una entrevista acá. ¿Nos podría decir cuáles son los medicamentos que están siendo... usted vino a un evento, al INCAR, ¿verdad? Con los médicos dominicanos porque ya están registrados los medicamentos y están siendo usados como terapia para el cáncer, sobre todo el del pulmón. ¿Cuáles son esos? Sí, es correcto. Ya están registrados acá en la República Dominicana. Son 2 medicamentos biotecnológicos, 2 inmunoterapias que después en el transcurso de la entrevista más adelante, explicaremos de qué van estas 2 inmunoterapias como tratamiento justo para el cáncer. Se trata de una vacuna terapéutica, su nombre es Simavax EGF, y el segundo medicamento es un anticuerpo monoclonal, su nombre comercial es Vidacin y su nombre genérico es Nimotuzumab. Bien, ¿podría explicarnos lo que es EGF? Sí, es interesante y el sistema o las moléculas que tienen que ver con esta vía del receptor del factor de crecimiento epidérmico y sus ligandos o sus mensajeros, pudiéramos usar ese término para el público general. Las moléculas con las que se asocian. Los mensajeros vienen siendo aquellas moléculas que activan un receptor. Los receptores generalmente están ubicados a nivel de la membrana celular. El receptor de factor de crecimiento epidérmico es un receptor que no es solamente privativo del cáncer, es un receptor que aparece en cualquier tipo de células de origen epitelial. ¿Cuáles son las células o los tejidos epiteliales? Justamente están ubicados en la piel, en la mucosa, en el hígado, en todos aquellos órganos que de alguna manera funcionan como glándulas. Y que tienen varias capas. Correcto. Como la piel, por ejemplo. Exacto, ese es el punto. Y el valor que tiene el receptor del factor de crecimiento epidérmico para la función de las células tiene que ver justamente con la supervivencia. Claro. Es decir, todos estos tejidos necesitan un receptor y unos mensajeros, que en este caso tiene varios, pero uno de los más importantes, el factor de crecimiento epidérmico, es lo que le da la supervivencia a la célula, la maduración de las células. Y si se controla ese crecimiento, entonces se controla, por lo tanto. Ahora vamos qué pasa en el cáncer. Exacto. Es decir, en los tumores malignos, también de origen epitelial, este receptor tiene una alta relevancia. ¿Por qué? Porque está también presente, pero funciona mal. Tiene una alteración, ya sea genética o por otras consecuencias que son un poquito más complicadas en biología. Pero lo que queremos que se entienda que este mismo receptor está muy expresado en las células tumorales y son las que llevan a la proliferación o al crecimiento incontrolado de los tumores. Y la buena noticia es que tener productos o tratamientos que vayan dirigidos a este receptor o a su mensajero, pues puede revertir este proceso de crecimiento incontrolado, entre otros procesos también que llevan a la progresión del tumor. Y es importante, creo, hacer la aclaración del tratamiento con inmunoterapia al tratamiento versus convencional, sí, que radioterapia, es de radioterapia y de quimioterapia. O de cirugía también. Porque tiene efectos adversos ya conocidos, necesarios pero muy adversos para el paciente. Entonces,
creo que esta es la medicina del futuro. Entonces, efecto. por eso es la importancia de estas moléculas, de estos nuevos medicamentos y que hayan ya sido registrados en el país por Caribbean Farmacéutica, que es la empresa, en este caso socia, de los centros cubanos y a través de las cuales se está pudiendo tratar ya en el país en casos como el del Herbert Pro P para el pie diabético, que ha sido muy exitoso tanto en Santiago como aquí, y eso ya es un auguro de calidad, esperanza y de buena administración, ¿no? En el caso de tener un contacto tan exitoso. Entonces, me gustaría que explicara un poco eso de la inmunoterapia, porque además puede ser algo como una medicina ya más personalizada, porque sabemos que el sistema inmune no es igual en cada paciente. Y creo que eso es lo que ha hecho que puedan ser tan exitosos los medicamentos. Sí, ese es el punto. Es decir, hasta ahora siguen siendo armas terapéuticas para tratar el cáncer, la cirugía, la radioterapia, claro, la quimioterapia. No descartable para nada. No está descartado, siguen siendo tratamientos útiles y tratamientos que pues logran controlar el cáncer. Sucede que además de estas 3 armas terapéuticas, ya hace alrededor de unos 20 años, y sobre todo con el devenir del descubrimiento del genoma humano, ha traído como consecuencia que se pueden determinar puntos importantes, puntos de acción de esa progresión descontrolada que tiene un tumor. Detener ¿Cuáles son los cambiar. más importantes? Y la industria con la academia buscar tratamientos que vayan dirigidos hacia esos puntos que son los que funcionan mal en un tumor. En un principio se habló mucho y de hecho existen en disponibilidad de esos medicamentos. No me refiero exactamente a los nuestros, pero bueno, se habla de terapias dirigidas, que son esas que van. Es decir, hay terapias dirigidas para el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Yo no descarto que también las nuestras son esas, exactamente, porque es su principal mecanismo de acción. Pero junto con las terapias dirigidas hay una quinta arma terapéutica, por decirlo de alguna manera, que en vez de ir dirigida al tumor específicamente, actúa a través del sistema inmunológico. Y ese es el nombre que entonces distingue a la inmunoterapia. Es decir, es un medicamento que no va dirigido justo al tumor, va dirigido al sistema inmunológico de ese paciente ya enfermo, de la manera que lo hace despertar y ver que tiene una célula que está haciendo mal, que está funcionando mal, y allí es donde entonces va dirigida esa terapia. Al fortalecimiento y a la, vamos a decir, al reseteo quizás de ese sistema. Y es que no se dice con frecuencia, pero es que creo que vale la pena recordar, es que el cáncer es una enfermedad autoinmune. Y en muchos de los casos, porque tampoco es una sola enfermedad, ¿verdad? Lo sabemos, pero el sistema inmune cuando funciona bien te puede ayudar a controlar y a prevenir muchos de esos mal funcionamientos celulares que es el ejército que uno tiene para contra vigilar el SIDA, contra el COVID, las infecciones, entonces, las inflamaciones. Claro. Yo diría un poquito más así, es decir, el cáncer se comporta como una inflamación crónica. Uno no tiene un cáncer de un día para otro. Exacto. Y hay muchos factores de riesgo que siempre, aunque uno traiga unas terapias novedosas, no podemos perder de vista. Porque cualquier médico tiene que también prevenir, promover y prevenir salud. Y los factores de riesgo... La salud tiene que ser preventiva, sobre todo. Exacto, y esa es la que precave y es la más barata. Claro. Y entonces, por ejemplo, el hábito de fumar, el alcoholismo, son 2 elementos de riesgo muy importantes para la aparición de muchos tipos de cáncer. Todos esos estilos de vida perjudiciales y no sanos. Y es la exposición por mucho tiempo lo que hace que aparezca después y más el factor genético, que obviamente no se puede descartar en nada. Pero precisamente el tener conciencia de eso y tener un acceso a un medicamento como esos que ustedes están trayendo al mercado dominicano es
es un lujo, me parece, porque una de las ventajas precisamente es, según ley, es que alarga la vida de los pacientes del cáncer de pulmón en un estado ya más o menos avanzado, etapa 3, y es precisamente por eso, porque le da la oportunidad al sistema inmune de fortalecerse y atacar desde el origen. Me parece que eso es también importante destacar. Por eso le quiero preguntar, uno de los medicamentos es basado en un anticuerpo monoclonal. Ya que nos explicó lo que el factor de crecimiento epidérmico, ¿nos puede explicar ahora lo que son los anticuerpos monoclonales? Sí, Ángela, desde luego. Es decir, uno de los productos es un anticuerpo monoclonal dirigido al receptor del factor de crecimiento epidérmico, el nombre con el cual se va a distribuir acá en la República Dominicana es Vidacin. ¿Y cuáles son los mecanismos de acciones principales que tiene este medicamento? Bueno, en primer lugar, va dirigido al receptor del factor de crecimiento epidérmico de manera que impide, bloquea que este receptor se una a esos mensajeros que había hablado o a esos ligandos, hablando en términos un poquito más tecnológicos. ¿Y qué sucede? Pues es capaz entonces de revertir todos esos procesos de proliferación descontrolada, la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan al tumor, hace una alteración genética dentro de la célula, impidiendo que se formen nuevas proteínas que tienen que ver con este mismo desarrollo descontrolado. Incluso también es capaz de sensibilizar la acción de la radioterapia y la quimioterapia. Y eso es muy bueno, porque entonces potencia la acción que hacen estos tratamientos convencionales. También tiene otros atributos importantes desde el punto de vista inmunológico, pero creo que lo más lo distingue, además de ser una terapia dirigida, es precisamente cómo puede modular el sistema inmunológico. Y se sabe es un modulador, que modula la respuesta innata, la que viene con el organismo ya enfermo, y la respuesta adaptativa. Esto nos va a ayudar un poquito como cuando se hablaban de vacunas de COVID. Es decir, la respuesta adaptativa, es la que se enseña a ese sistema inmunológico. ¿Cómo se adapta? Exacto. A esa nueva molécula. A través de la creación, por decirlo de alguna manera, o la presentación de linfocitos T específicos contra el tumor. Entonces, por eso estamos en presencia de un anticuerpo monoclonal dirigido al receptor de factor de crecimiento epidérmico, pero también tiene este otro atributo que es capaz de inducir una respuesta inmunológica específica contra ese tumor. Bien. Y por eso le denominamos una inmunoterapia dirigida al receptor de factor de crecimiento epidérmico. Desde el punto de vista clínico, porque todo esto está muy bonito, todo esto se ha demostrado en vitro, in vivo, pero ¿qué sucede en el paciente? En los pacientes. Y demostrado por muchos ensayos clínicos que se han hecho, no solamente en Cuba, nosotros tenemos ensayos clínicos en Alemania, en Europa, en otros países también, en China, incluso en Estados Unidos también se ha hecho, y lo que se traduce es, en muchos casos reduce el tumor, sí, reduce el tumor, en tanto se combina con la radioterapia o la quimioterapia. Es decir, es importante esto porque en ningún momento es un medicamento que sustituye las terapias convencionales, es decir, debe combinarse, precisamente por ese efecto potenciador que tiene. Aumenta la supervivencia y bueno, podemos especificar en cómo aumenta la supervivencia en determinadas localizaciones o en determinadas indicaciones, pero no solamente da más cantidad de vida, lo más importante en oncología es también calidad de vida. No claro, porque no es alargar la vida a una persona conectada a todos los tubos y en el hospital. Porque lo más importante para un paciente es tener una vida digna, que se valga por sí solo, que pueda reintegrarse a la sociedad. Lo mismo un adulto que un niño. Entonces, bueno, creo que es importante. Eso es muy importante. Hablar de qué indicaciones está registrada. Porque estamos hablando de un monoclonal que tiene más de 160 ensayos clínicos. Estoy hablando de en 20 años en muchos países, por muchas colaboraciones académicas y colaboraciones comerciales también. Y todas, es decir, en 14 indicaciones diferentes solamente para cáncer. Pero es un monoclonal muy interesante que también estamos evaluándolo en otros tipos de enfermedades no cáncer.
Pero en cáncer, justamente, ¿cuáles son los registros sanitarios que están concedidos en República Dominicana? Número 1, pacientes con un diagnóstico de un carcinoma de cabeza y cuello. Cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, nos ubicamos en toda esta parte que tiene que ver con la respiración, con la fonación y la primera línea de la vía aerodigestiva. Un cáncer de labio, un cáncer de lengua, un cáncer de orofaringe, de nasofaringe, de laringe, todo eso es lo que engloba el cáncer de cabeza y cuello. En combinación con radio y quimioterapia. Justamente en esta indicación estamos hablando de un aumento de la supervivencia a 5 años del 50% de los pacientes. Es decir, estamos hablando de un paciente avanzado que ya no puede recibir cirugía por la extensión del tumor. Claro. Y cuando se aplica este monoclonal con la radio, la quimio o las dos a la vez, pues puede ofrecer este beneficio clínico con calidad de vida 50% y con es seguridad. Un número extraordinario. Cuando un paciente solamente recibe radioterapia, pues puede ser que el alcance a 5 años se vea bastante comprometido, Sí. puede ser en un 20, un 30%. Claro. Desde luego, estos son estadísticas, pero lo interesante es que no solamente hemos hecho ensayos clínicos para lograr un registro sanitario, nosotros tenemos mucha data clínica del mundo real, del paciente de la vida diaria, Claro. del que ve el oncólogo, que es el abuelito, el tío, mayor de 50 años, fumador, con algún elemento de desnutrición, Sí. hipertenso, diabético, que Paciente ese es el con mundo su real. estilo de vida. El que nos dice exactamente si el producto tiene una verdadera efectividad, con calidad de vida. Bueno, esa es la primera indicación. Tumores avanzados de cabeza y cuello. La segunda indicación que está registrada acá es para tumores avanzados de esófago. También otra indicación de importancia, donde los mismos factores de riesgo que afectan al paciente con tumores de cabeza y cuello son también los que afectan la parte, es decir, los que aparecen con un carcinoma de esófago, generalmente. Aquí también se combina con radio y quimioterapia y en este caso tenemos la asignatura pendiente de hablar de supervivencia a 5 años, pero no deja de ser importante porque, bueno, sobrepasa el año de vida con calidad de vida también. Recordad que este tipo de tumor compromete mucho la nutrición porque el paciente no tiene puede afecto, ingerir la parte de la deglución. Y por eso, bueno, los resultados no son tan a largo plazo, pero definitivamente mejora muchísimo la supervivencia comparado con los que solamente ese es uno de los reciben tipos de cáncer radioquimioterapia. también más problemático y que no había sido muy tratado aquí en el país, me parece. Sí. Precisamente por todas esas limitaciones que tú señalas. Entonces, estos medicamentos vienen a llenar un gran vacío, a mí me parece. Y eso es una muy buena noticia. Nos quedan indicaciones. Sí, yo sé. Son 4 indicaciones. Quedan 4. Quedan la del pulmón, creo que por ahí. De la misma del nimotuzumab, de la misma de Vidacin. Ok. Nos queda, siguiendo todo lo que tiene que ver con el sistema aerodigestivo, nos queda una indicación importantísima que es el cáncer de páncreas. Que también es el que cáncer tiene un diagnóstico de cáncer de páncreas. Casi siempre se diagnostica en etapa muy avanzada. Muy avanzada. Aquí el paciente tampoco tiene muchas alternativas de cirugía y dentro de la radio, es decir, se puede recibir quimioterapia, puede recibir radioterapia. En el caso particular de este monoclonal, se administra combinado con una quimioterapia, con una de las alternativas que están disponibles en cualquier sitio donde está registrado. Y aquí lo interesante es que, bueno, también hemos descubierto cómo funciona mejor en un tipo de paciente que tiene una molécula que tiene que ver dentro de la célula que se llama Carras. Pero bueno, es importante decirlo porque este tipo de molécula, cuando no está alterada, es muy importante en cáncer de colon, en cáncer de pulmón inclusive. Estamos hablando de tumores de origen epitelial, ¿no? Y por eso tienen muchos vasos comunicantes. Y se sabe que en este tipo de pacientes pues tienen un beneficio mayor. Y estamos hablando también que estamos superando el año de supervivencia para estos pacientes, incluso en etapa avanzada. Entonces allí tenemos la tercera indicación de este anticuerpo monoclonal. Y la cuarta es muy interesante, porque ya estamos hablando de tumores cerebrales. Sí. Tumores cerebrales, uno de los más agresivos. El 60% de los tumores cerebrales primarios en el adulto es justamente los gliomas de alto grado de malignidad.
Y bueno, todo el mundo sabe la connotación letal que tiene cuando a un paciente se le diagnostica un glioma de alto grado de malignidad. Sí. Puede ser abordado quirúrgicamente, pero no resuelve la situación. Se complementa la cirugía con radio, con quimioterapia, pero aún así es un tumor muy agresivo Muy y muy difícil letal. acceso. Y entonces aquí tenemos la indicación en niños también, en niños y adolescentes. Tenemos una data clínica muy interesante en niños. Es un En medicamento niños en Europa multifacético. y en niños en Estados Unidos también, y en Cuba y en otros lugares. Y tenemos una data clínica del mundo real a 10 años, en niños también. Y aquí estamos hablando de tumores en niños que casi siempre recaen, es decir, progresan a los 6 meses, en un tipo de glioma que se llama glioma difuso de tallo. Los pacientes tienen una supervivencia muy corta, sobre todo esos niños, y nosotros tenemos una data clínica que ha superado ese tiempo. Estamos hablando de el 46% de los niños están vivos a 10 años. Nosotros tenemos niños que comenzaron con su diagnóstico y hoy son profesionales. Wow. Y trabajan y están incorporados a la vida social, y eso para nosotros nos da un placer inmenso. Eso es increíble. Y justo no quería perder la posibilidad de hablar que por esa razón en glioma y en páncreas, con los resultados que ha demostrado este monoclonal, nosotros tenemos una condición especial otorgada por las agencias reguladoras de más alta vigilancia mundial. Me refiero a la FDA y EMA, es decir, la FDA en Estados Unidos, Canadá, y en Europa. Y en Europa. Y esto admite que los pacientes afectos de ya sea de un cáncer de páncreas, un cáncer o un glioma, es decir, un glioma de alto grado de malignidad, adultos o niños, pero sobre todo los niños, se diseñen sistemas de acceso, se llaman así, esquemas de acceso, para que los pacientes afectos puedan beneficiarse de estos medicamentos, aún sin un registro sanitario definitivo. Eso, bueno, lo tenemos desde el año 2004 y 2008, indistintamente para EMA, es decir, EMA, la agencia europea, y la agencia sí, porque eso va directamente sobre las vidas de esos pacientes que de otra manera no tenían esperanza. Es que son enfermedades de baja frecuencia, pero no hay una alternativa terapéutica hoy que resuelva esa situación en términos de mejorar la supervivencia o mejorar la calidad de vida. Entonces, si aparecen esos casos, como ese avance que han hecho ustedes en la inmunoterapia, pues es importante que reciba ese reconocimiento, porque eso abre las puertas al registro sanitario después del estudio de los casos exitosos, como es el caso de ustedes. Ahora, yo tengo una última pregunta, y es que es para mí increíble. O no increíble, yo lo creo y lo entiendo, pero el asunto es, yo no sé si el mundo se habrá dado cuenta del gigante en el que se ha convertido Cuba para la salud mundial, sobre todo después de la proeza de las vacunas de la COVID, de la cual los centros de desarrollo biotecnológico que ustedes tienen han sido partícipes y son protagonistas. ¿Y por qué? No es por la gran calidad de los profesionales cubanos, de la ciencia cubana, sino por el entorno en que se ha logrado. En un bloqueo criminal de 60 años, que a mí yo me impresiono todavía, porque ha sido una proeza incalculable, y yo los quiero felicitar. Ahora que tengo a una protagonista de frente, yo quisiera que usted le explique un poquito al mundo, aunque sea en República Dominicana que estamos. Yo espero que estos videos lleguen a muchas partes, porque se lo merecen. ¿Cómo lograron tal proeza? Ustedes vienen trabajando ya desde hace varias décadas en eso. No son improvisados, para nada. Ángela, hay un dicho muy popular que dice que las necesidades hacen parir hijos machos. Bueno, yo diría hijos machos y mujeres. Y mujeres porque ya las mujeres estamos muy empoderadas. Claro. De hecho, por allí hay un artículo muy interesante que dice, es decir, las mujeres cubanas están ubicadas en las primeras de la innovación. No recuerdo exactamente cuál es Yo he visto más caras femeninas en las entrevistas. Es que hemos tenido que innovar en la cocina
discúlpenme, yo no soy muy cocinera, pero hemos tenido que innovar en todo. En todo. Pero sin lugar a dudas, es decir, desde el año 59, nuestro líder histórico, Fidel, tuvo esa visión con un 40% de personas en ese país cuando llegó al poder, que no tenían instrucción. Y como él siempre tuvo esa visión de que el futuro de hombres de Cuba debía ser hombres de ciencia y de pensamiento. Porque la ciencia está en todos los lugares. Nosotros no podemos descartar que hay muchas personas de una alta valía, inteligencia y de ciencia en todo el mundo. En todo el mundo. Pero lo que nos distingue es eso, de pensamiento, de la voluntad de ver esa meta, que hay que estar allá, y que si no tenemos a nadie que nos las pueda dar, tenemos que desarrollarlas nosotros mismos. Claro, porque eso es soberanía. Ajá. Y eso, para ustedes es soberanía en medio del bloqueo, sí, desde el definitivamente. año 60, inmediatamente empezaron a desarrollarse centros, en ese momento ni siquiera se llamaban de alta tecnología, sino centros de ciencia, de investigación. Y junto con esto vino, de qué manera nosotros podemos invertir en ciencias, más allá de la playa, más allá de la cultura. Del turismo. Y desde luego muchos profesionales se fueron a formar a otras partes del mundo, sí. Sobre todo en Europa. Y eso se revirtió en que regresaron y se crearon múltiples centros dedicados específicamente a varias áreas del conocimiento, no solamente de medicina. Estamos hablando también en áreas de la ganadería, en áreas de la agricultura. De la agricultura, de la genética, de la física. País caribeño, no solamente es el bloqueo, es el ciclón, es el medio ambiente, es todo, ¿no? Es una complejidad. Este entorno difícil que nos ha tocado. Pero mi tiempo, yo soy nacida después del 59. Y me han tocado todas las batallas de todos los periodos especiales. Pero afortunadamente tuve muy buenos profesores, de hecho todavía los tengo. Ese es un factor clave. Y esa huella que te deja ese profesor, de que no es aprender solo, hay que aprender de todo. Es el recurso hay que aprender de humano. Ciencia, hay que aprender de cultura, hay que aprender de historia, para no repetir los mismos errores. ¿Y cómo se integran? A mí me parece que es un factor clave en este triunfo de la ciencia cubana, es que han encontrado la manera de irse integrando esos múltiples centros y de cómo no repetir ni desperdiciar recursos, porque ustedes son maestros de la eficiencia también. Ángel, hay un puntico muy interesante, es decir, no es hacer ciencia por ciencia, es ciencia. No es un deporte, como le digo a mis estudiantes. A la necesidad social. Exacto. No son múltiples científicos reunidos para descubrir la mejor molécula, no. En este caso particular, cuando hablamos tanto de la vacuna, que no le hablé que era el cáncer de pulmón, después lo podemos hacer también. Sí. Es que hemos hablado de muchas cosas. Que son dos moléculas muy importantes. Sí. Son Usted dos notará medicamentos. que son tumores de una alta frecuencia en países como los nuestros, o en este caso particular de Cuba, donde el hábito de fumar está en la médula de todos, porque somos es una lacra. Una tierra de cultivar tabaco y de cultivar café, y la tierra del ron cubano. Entonces todas estas cosas son muy bonitas, pero también aquí podemos tenemos decir esta lo mismo. otra situación de los riesgos que tiene. Entonces la ciencia viene dada, es decir, la ciencia, al menos dedicada a los tratamientos, viene dada a responder a una necesidad social. Ese es nuestro encargo principal. Y por eso, hemos encaminado a este tipo de tumores, a este tipo de pacientes. Claro, es una forma de ir sumando la ciencia para salvaguardar la vida, y salvaguardar la revolución y la sociedad. Y sobre todo algo muy importante es de cómo precisamente con este tipo de intercambio tecnológico con otros países, con los que se lo permiten, con lo poco que se puede, cada país, con esa asociación con Caribbean Farmacéutica, me parece, y que aquí se hayan registrado, para mí esos son grandes logros de la persistencia, la eficiencia y el gran corazón que le ponen los científicos cubanos a todo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Espero que no sea la última y que, a los amigos televidentes hemos llegado al final de esta entrevista.
si quiere decir algo como colofón para finalizar, pero Siempre Telesanto nos queda Domingo. cosas de hablar. Es decir, para nosotros es un enorme placer poder mostrar mutuo. nuestros productos, porque República Dominicana y Cuba están tan cerquitas. Yo diría que tenemos el puente del alma, aunque no tengamos el puente de la tierra. Nos parecemos mucho. Tenemos muchas cosas en común, sí, más de lo que nos imaginamos. Gesticulamos, y entonces, ¿por qué no también hacer este intercambio de ciencia Claro. en beneficio del pueblo de la República Dominicana? Eso es muy importante. Muchísimas gracias. Amigos de Telesanto Domingo, no tenemos tiempo para más, pero ya nos encontraremos de nuevo. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.